Gracias por estar sintonizados con esta transmisión en la cual estamos llevando a cabo nuestro seguimiento de nuestro estudio, que en esta noche lo estará compartiendo Francisco Ortiz acerca del libro de los Hechos. Estamos viendo la Biblia, mucho más que un libro, tan interesante como lo es, tan trascendente como es la Biblia, y tan poderosa como es la palabra del Señor. Es que disfrutemos este tiempo de adoración, pero también la enseñanza de esta noche. Sean ustedes bienvenidos. Kairos Comunidad Cristiana les da la más cordial bienvenida. Levantamos su nombre en alto, Señor, y nos gozamos en tu presencia en esta noche. Te cantamos, decimos, firme soy delante de ti. Oh, cuán dulce es tu promesa, confío en ti. Dile, mi interior, sí, marcaste, oh Dios, tu palabra siempre guardaré en mi corazón. Decimos todo plan, dejaré en tus brazos de amor, para ti viviré, por tus causas, Señor. Todo plan dejaré en tus brazos de amor, para ti viviré, por tus causas, Señor. Dile, eres fuego que arde en mi ser. El propósito de tengo lo encuentro en tu amor. Hoy tu voluntad como luz que resplandece en mi corazón. Todo plan dejaré en tus brazos de amor, para ti viviré, por tu causa, Señor. Dile, todo plan dejaré en tus brazos de amor, para ti viviré, por tu causa, Señor. Sí, Señor, todos nuestros planes bajo tu voluntad, Padre. Te cantamos y declaramos en esta noche. Cada paso que doy, te doy el control. Mi destino eres tú, tu amor quita mi temor. Yo me levantaré y no me rendiré. Tu presencia está aquí, me llamas, tú eres mi Dios. Decimos, todo plan dejaré en tus brazos de amor, para ti viviré, por tu causa, Señor. Tu voz, dilo. Todo plan en tus brazos de amor, para ti viviré, por tu causa, Señor. Todo plan dejaré en tus brazos de amor, para ti viviré, por tu causa, Señor.
Tú eres quien pelea nuestras batallas. Vamos a declararlo así. Nunca ha perdido una batalla. Su nombre tiene todo el poder. Sus palabras son espíritu y vida y dan aliento a mi ser. En el desierto Él es Dios y su gloria hoy podemos ver. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección. Hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. En la adversidad Él se levanta, me sostiene con su favor. Él me libra de todos mis temores, borra toda transgresión. En todo tiempo Él es Dios. Mi adoración es para Él. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección. Hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección. Hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. En el nombre de El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. Hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección. Hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará.
Hola, buenas tardes. Bienvenidos aquí a la casa Kairos. En esta tarde, siguiendo la serie de la Biblia, nos toca estudiar o hacer un análisis breve sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Antes de iniciar, me gustaría ponernos en manos del Señor, ahí que nos están viendo en su casa y los presentes. Bendito Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, Señor. A ti la gloria y la honra, Señor, y pedimos, Señor, en esta tarde, Padre Santo, que tú tomes el control de esta plática, tomes el control de lo que se va a hablar, a decir, y tú prepares los corazones de los que estamos participando y oyendo para atesorar y poner por obra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, pues nuevamente es un placer poder estar con ustedes en esta tarde. Y el libro que estudiaremos en esta ocasión es un libro apasionante, es un libro extraordinariamente interesante, como todos los de la Biblia. Pero este es especial. Este es un libro histórico. No sé a cuánto de nosotros nos gusta la historia, a mí me gusta. Este libro es un libro histórico, pero es diferente a los libros históricos del Antiguo Testamento. Recordemos que el Antiguo Testamento tiene los libros históricos, el compendio de los libros históricos viene después del Pentateuco y empieza con Josué y termina con Nehemías. Entonces, el Nuevo Testamento también tiene su libro histórico y es precisamente el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ese es el nombre con el que se le conoce y con la que la mayor parte de las Biblias lo tiene. Bueno, entonces empecemos. ¿Cuál es la diferencia entre los libros históricos del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento, que es el libro de Hechos? El libro histórico del Antiguo Testamento tiene que ver mucho con el reflejar lo que el Señor pedía a su pueblo, el cumplimiento del pacto y el reclamo por el pueblo, por la idolatría, por la rebelión, por la desobediencia. Entonces vemos que esto se repite continuamente. Vienen los reyes, viene el ministerio profético y el Señor habla a través de los profetas para anunciar precisamente el plan de Dios, el plan futuro, para anunciar acerca del Mesías que habría de venir, pero también para reclamar acerca de los pecados del pueblo. Idolatría número 1, rebeldía y que no se arrepentían de los pecados. Bueno, esto quedó en el pasado. Sabemos, si vemos la historia, que el Señor castigó esa rebeldía. Hubo una caída del reino del norte, del reino del sur, y después de esto, el pueblo aprendió su lección. Y vemos entonces en el libro de los Hechos que esto ya fue superado. El pueblo ya no era idólatra, pero tenía otro tipo de pecados. Por ejemplo, la religiosidad. Explotar también a las castas bajas, el discriminarse unos a otros. Vemos que los fariseos eran los que seguían la regla, la ley al punto de la letra. Vemos también a otro tipo de castas y había religiosidad. Bueno, entonces en este ámbito fue que nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo, encarnó. Vino a ser hombre, habitó entre los hombres. Y el Señor Jesucristo, sin afán de estudiar los evangelios, que eso ya lo vieron con los libros pasados, en su ministerio terrenal enseñó las reglas del reino de los cielos, estableció la pauta, inició la obra. Y principalmente su obra expiatoria nos dio la salvación gratuita a toda la humanidad, a ti y a mí. Y terminan los evangelios con la gran comisión. El Señor Jesucristo murió, resucitó, estuvo 40 días entre sus discípulos, sus seguidores, e inició la obra que habría que continuar sus apóstoles y sus discípulos. Entonces, en ese contexto es donde empieza el libro de los Hechos. 40 días después, el Señor fue arrebatado en las nubes
por una nube, la nube de la gloria de Dios. Podemos recordar que cuando se consagró el templo y cuando se consagró el tabernáculo de Moisés, se llenó de una nube espesa que era la gloria de Dios. Esa misma nube fue la que descendió y se llevó a Jesucristo a los cielos. Pero el Señor dejó unas instrucciones claras, que es la gran comisión. Y también dijo: permaneced juntos, unánimes. Y en el aposento alto, 10 días después, llegó el otro Consolador, la llegada del Espíritu Santo. Y con esto empieza la gran obra del Espíritu Santo en la iglesia y en los apóstoles. Entonces, si pudiéramos resumir y ver el versículo clave que abarca todo el hecho, todo lo que iban a hacer los apóstoles, sería precisamente Hechos 1:8, y dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder del Espíritu Santo y me vas a ser testigo, me serán testigos en Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Este versículo, además de que es clave para el libro de los Hechos, también enmarca de alguna forma la división de este libro. Este libro, si lo pudiéramos dividir, sería en 3 partes. Número 1 sería recibir poder del Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. La segunda parte del libro es y me seréis testigos en Samaria y en Judea. Tercera parte sería hasta los confines de la tierra. Esto será una forma en que podamos dividir este libro para poder estudiarlo y entenderlo. Hablando acerca del autor, el autor es bien conocido, que es Lucas, el mismo que escribió el Evangelio según San Lucas. Y por el comienzo de ambos libros, vemos que se dirige a Teófilo acerca de un tratado que está haciendo, estudiando lo que hizo Jesucristo, los inicios de Jesucristo, de su obra, y posteriormente lo que está haciendo el Espíritu Santo en los apóstoles. Y vemos que este Teófilo, que significa amado por Dios, aunque no se sabe mucho de él, se cree que es un seguidor ferviente de Jesucristo y está indagando acerca de esto. Bueno, Lucas, siendo el autor de ambos tomos, antiguamente se manejaba como tomo 1 y tomo 2, pero posteriormente se dividió como el Evangelio de San Lucas y el libro de los Hechos. El tiempo aproximadamente en que se escribió fue en el 63, 62 o 63 después de Cristo. Esto es, después del ministerio terrenal de Jesucristo, después de que inicia la obra de la iglesia, viene esta investigación donde Lucas fue testigo presencial. Si leemos este libro, vemos que continuamente, aunque no lo menciona tal cual, él se está incluyendo como un testigo presencial. Lucas era un médico y era un hombre letrado, culto. Se cree que posiblemente sea historiador por cómo está expuesta su obra. Y era el médico, el amigo amado de Pablo, compañero de viajes y compañero de vida. Ese es el acerca de este personaje que escribió el libro de Lucas y de los Hechos. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca del título del libro. Aunque no es trascendente, sí es importante notar algo. Aunque se le conoce como el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando escudriñamos este libro y lo estudiamos, vemos que básicamente está hablando de 2 apóstoles. La primera parte del libro habla acerca de lo que habló, predicó, enseñó Pedro. Y posteriormente, cuando entra en escena
Pablo y en sus viajes, se trata básicamente de lo que hizo Pablo. Pero en realidad lo que vemos es el movimiento, la orden, la instrucción y lo que hizo el Espíritu Santo. Entonces yo creo que un nombre correcto para este libro sería Los Hechos del Espíritu Santo, o Los Hechos de Jesucristo a través del Espíritu Santo, porque es precisamente lo que vemos, la instrucción, la guía y la obra maestra del Espíritu Santo guiando a los apóstoles y a la iglesia. Bueno, continuemos entonces para estudiar esto. Vamos a estudiar la primera sección, que es el Espíritu Santo llega. Para eso nos vamos a Hechos 2, 12. Dice, y estaban todos, Hechos 2:2. Dice, desde el 1, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos en el aposento alto, donde anteriormente había sido la última cena. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban asentados, dice, y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, encendidos sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Esto, hermano, ese es el acontecimiento más importante que se puede destacar del libro de los Hechos, porque de ahí parte todo lo demás. Si recordamos, Jesucristo anteriormente, allá en Juan 14, había dicho que el Espíritu Santo, el cual mora con vosotros y estará en vosotros. Dice, Él es el otro consolador. Dice, yo rogaré al Padre que os mande otro consolador, el Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo que moraba con ellos y viviría en ellos, esa es la gran diferencia de la obra y el ministerio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Recordemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios que se manifestó a través de todo desde Génesis 1, cuando el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, ese mismo Espíritu es el que empoderaba a los profetas, empoderaba a reyes, empoderaba a los siervos. Pero la gran diferencia es que en esta ocasión el Señor había prometido que ese mismo Espíritu Santo viviría en los creyentes. No solamente con ellos, sino en el creyente. Y ese mismo Espíritu Santo es el que está en ti, en mí. Es el que da la vida a la iglesia. Es el que transforma vidas. Y ese Espíritu Santo fue el que llegó a habitar con nosotros. Recordemos también que dijo, rogaré por otro consolador. Quiere decir que el primer consolador es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si vamos a la palabra consolador en el griego, quiere decir básicamente guía, tutor y también consolador. Luego entonces el Espíritu Santo es nuestro guía, es nuestro tutor, es nuestro ayo, ¿sí? Y es también nuestro consolador. Y eso es precisamente lo que vemos que empezó a hacer el Espíritu Santo en la iglesia, en los apóstoles y en todos los creyentes. Una vez que fue recibido el Espíritu Santo y este acontecimiento que no ha de haber sido menor, ya que dice que mucha gente llegó a ver qué es lo que estaba aconteciendo, ¿sí? No llegó discretamente, llegó con poder, con estruendo, viento recio. Todo Jerusalén se dio cuenta de este suceso. Llegando, viendo a los apóstoles, a los 120 que estaban ahí, recibiendo el poder,
hablando en diferentes idiomas, en diferentes lenguas, Pedro, lleno del Espíritu Santo, da su primer sermón, su primer discurso. Y básicamente lo que estaba exponiendo es Jesucristo al que ustedes sacrificaron, al que ustedes mataron, crucificaron. Él es el cumplimiento, el Mesías de todas las promesas y profecías del Antiguo Testamento. Al que ustedes mataron. Ese mismo Jesucristo es el Mesías. Ahora, por medio de Él, hay salvación. Arrepiéntete y recibirás también perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. ¿Qué es un don? Un regalo. Ese es el mensaje de Pedro. Y al instante, 3,000 fueron convertidos a Cristo. Posteriormente hubo otro sermón donde 5,000 aceptaron al Señor. Y así dice que entró en acción la vida de la iglesia de Cristo. Empezó a haber un movimiento tal en Jerusalén donde muchos se convertían y oían y corría la voz por muchas partes, al grado de que en aquel entonces se le conocía a los seguidores de Jesús como el camino. Como cuando dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Era el camino. Como es difícil poder narrar cada uno de los acontecimientos de este gran libro, el cual deben de leer sin duda, si no es que ya lo leyeron, recordemos que sucedieron varias cosas. Entonces vayamos al final de esta primera parte del libro, que es para el capítulo 7, donde dice que Esteban, que era un diácono, un hombre lleno del Espíritu Santo que servía, fue atrapado en una discusión, en una situación donde lo exhibieron y querían apedrearlo por blasfemia. Entonces, Esteban, dando un gran discurso acerca de lo que significaba Jesucristo y de lo que había hecho el pueblo y de lo que ahora era, dice que se abrió el cielo y vio al Señor. Y en ese momento todos lo apedrearon y lo mataron, convirtiéndose en el primer mártir de la iglesia. Pero también lo interesante es que dice que había un joven, un tal Saulo, que consentía en su muerte. En esta parte termina la primera sección del libro y comienza la segunda, donde entra en escena un personaje que sería trascendental para la vida de la iglesia. Estamos hablando de Pablo. Ese Saulo era Pablo. Bueno, Pablo era un perseguidor de la iglesia, un perseguidor de los cristianos. Dice que había pedido ya al final cartas para ir de poblado en poblado buscando a los cristianos y llevarlos a juicio. Ese era lo que estaba haciendo. Ya se había soltado una persecución de cristianos. Pero Pablo no esperaba lo que le venía. Eso lo vemos allá en el capítulo 9 de Hechos. (9:3) dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, dice, de repente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y luego dice, él temblando y tembloroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Y el Señor dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Pablo, siendo una persona muy preparada, dice que fue educado a los pies de Gamaliel, uno de los principales del Sanedrín, y celoso de Dios, amaba a Dios, pero no tenía la verdad, estaba a medias. Él iba a ser instrumento indispensable para el crecimiento de la iglesia. Y el Señor salió a su encuentro mientras él iba camino a Damasco, precisamente a ejecutar esta misión que el Señor, que el Sanedrín le había encomendado. Y dice que una gran luz lo envolvió y él, cayendo al piso, dijo, ¿quién eres? Bueno, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y tú me serás instrumento útil. ¿Qué quieres que haga? Ve a la ciudad y ahí recibirás instrucciones. Bueno, recordemos que los apóstoles eran 12. Judas, por obvias razones, ya no era parte de los 12. Y aunque los apóstoles quisieron de alguna forma suplir el 12º apóstol, el Señor ya tenía un plan perfecto de quién iba a ser. Una de las características de los apóstoles era que tenían que haber conocido a Jesucristo. Bien, Pablo conoció a Cristo. Tuvo este encuentro especial donde él fue llamado a servir a nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí cambió la vida completamente de este hombre. Yendo a la ciudad, el Señor le habló a un siervo suyo, Ananías. Y Ananías le dijo, Señor, ¿qué no sabes quién es? Claro que sí sé quién es, pero él me va a ser instrumento útil para mí. En el 9:12 dice, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para recibir la vista. Y luego, continuando, en el 15, dice Ananías, dice, y Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces el ministerio de Pablo ya estaba marcado. Tú le llevarás mi mensaje, testificarás a gentiles, a reyes y a la gente de Israel. Y es necesario que sepas cuánto se va a sufrir en mi nombre. Y créeme que Pablo sufrió, pero lo hizo con amor a nuestro Señor, con pasión, lleno del Espíritu Santo. Él continuó su misión. Entonces, en esta parte, en esta segunda sección, además de que el llamado de Pablo es uno de los puntos más importantes de este libro y de esta segunda sección, viene entonces la preparación de Pablo y viene los viajes misioneros. Bueno, de no ser por este importante libro de los Hechos, que es un puente entre las enseñanzas de Jesucristo en los evangelios y las cartas que son para las iglesias. Si no hubiera este libro, de repente no sabríamos de dónde salió este importante apóstol donde escribió la doctrina fundamental del cristianismo y de la iglesia. Es el puente y el vínculo donde se acomodan cada una de las cartas paulinas que dan figura precisamente al Nuevo Testamento. Era indispensable este libro para entender y continuar con la en sí teología y doctrina del Nuevo Testamento, este libro histórico. Y entonces empieza el ministerio de Pablo con su primer viaje. Recordemos que en total fueron 3 viajes. En esos 3 viajes vemos claramente la obra del Espíritu Santo, cómo dirigía a la iglesia. Vemos que el Espíritu Santo decía a qué ciudad sí podían entrar y a qué ciudad no podían entrar.
El Espíritu Santo decía dónde iba a haber cárcel, dónde iba a haber problemas. El Espíritu Santo ponía citas divinas. Estas citas divinas las podemos ver, por ejemplo, con Felipe y el etíope, donde el etíope, el Señor vio que estaba leyendo el libro de Isaías, precisamente en el capítulo 53, donde habla de la pasión de Cristo. Y le dice a Felipe, acércate, porque este hombre está leyendo Isaías y necesito que le interpretes. Esa era una cita divina que el Señor le dijo a Felipe lo que tenía que hacer. Y acercándose al etíope, le explicó. Y el etíope de inmediato dijo, ¿y qué me impide ser bautizado? ¿Dónde hay agua? Y fue bautizado. Otra cita divina precisamente es la de Ananías, donde el Señor le dice, ve y busca a Pablo para que recupere la vista. Y así vemos continuamente cómo se mueve el Espíritu Santo, porque el mover de la iglesia y el mover de los hijos de Dios no es casualidad, no es al gusto propio. Cuando vemos en el libro de los Hechos cómo la iglesia se movía empoderada y dirigida por el Espíritu Santo, nos hace volver a nuestro tiempo y vemos que la iglesia de Cristo no ha terminado, su misión continúa. Eso que empezó hace más de 1900 años es la misma iglesia que continúa hoy en día y su misión no ha terminado. Continuando con el apóstol Pablo, en su segundo viaje, llega a Corinto, llega a Atenas, llega a Éfeso, llega a Tesalónica, y en cada una de estas ciudades está precisamente fundando, sembrando iglesias, dejando gente dirigente, obispos, dirigiendo cada una de estas iglesias, a las cuales después se dirigiría y daría instrucciones por medio de las cartas. Las cartas que nosotros tenemos en nuestro Nuevo Testamento, las cartas paulinas, precisamente son iglesias que ya habían sido fundadas y sembradas principalmente por este apóstol Pablo. En estas travesías que tuvo, vemos que surgió infinidad de problemas para él. Cayó en cárcel, fue azotado, inclusive en alguna ocasión tuvo que resucitar, hacía milagros como todos los apóstoles. Y esta época de la iglesia primera, que se le conoce como iglesia primitiva, por ser iglesia primera, pero esta iglesia primitiva estaba llena de poder, más que lo que se ha visto en todo el resto de la historia. Vemos que todos estos grandes milagros que hacían era para tener credencial de quiénes eran ellos, de lo que venían y del poder del Espíritu Santo en la iglesia. Esto nos lleva a la tercera parte del libro. Y la tercera parte del libro es básicamente los dos últimos viajes del apóstol Pablo. En estos dos últimos viajes, si se pudiera destacar algo, que hay mucha información, es que al final Pablo fue encarcelado porque regresó a Jerusalén. Ahí le identificaron, fue preso y llevado ante el Sanedrín en su tercer viaje. En el Sanedrín se le acusó falsamente y él pidió defensa, pero esa defensa fue apelar al César, ya que los judíos no tenían con qué juzgarlo realmente. Entonces, Pablo, al ser ciudadano romano e israelí, tenía el derecho a apelar a César y fue llevado a Roma. En este viaje a Roma, fue a través de barco, sufrió naufragios, hambre, una serie de cosas donde finalmente se vio ante gobernadores y reyes como Félix, Festo y Agripa. Félix era el gobernador de Judea. Festo fue el que le siguió como gobernador y al final Agripa, que era un rey. Pablo tuvo que hablar y defender su posición precisamente ante todas estas personas, pero él haber apelado a César tenía que seguir su trayectoria hasta Roma. Pero todo este proceso, Pablo siendo prisionero. Dios utilizó precisamente las cárceles, las situaciones difíciles de Pablo, para que él pudiera escribir
todas estas cartas. En ese lapso escribió, por ejemplo, las epístolas de la cárcel, que se le conoce como Efesios y Filipenses, y otras tantas situaciones en las que tuvo que escribir a las iglesias para dirigirlas. Dios utilizó esto para formar, obviamente, el carácter de Pablo, para escribir a las iglesias y para enseñar lo que el Espíritu Santo quería para cada una de ellas. Finalmente, Pablo llega a Roma. En Roma le reciben todos los hermanos que estaban ya en Roma. Y esperando a que fuera presentado ante el César, se le acomoda en una casa, se le permite recibir a todos, se le permite seguir enseñando, pero con un guardia romano vigilándolo. Y es de esta forma como podemos ver que el libro de los Hechos llega a su fin, pero es un fin que no ha terminado. Realmente no terminó este libro. Aunque sabemos que la escritura ya está cerrada, en el cielo se sigue escribiendo la historia de la iglesia. Esa historia que empezó, como mencionaba, hace más de 1900 años, con el Espíritu Santo irrumpiendo, llegando para manifestarse, para llenar tanto a iglesia como a individuos, dirigió cada uno de los pasos de la iglesia. Llegó el evangelio a Jerusalén, Judea, llegó hasta los confines de la tierra. Y ese proceso de los confines de la tierra todavía se está llevando hoy en día. Recordemos entonces que es el Espíritu Santo quien dirige a la iglesia. No puede ser ocurrencia o estrategia humana. Siempre debe de ser el Espíritu Santo quien habla, quien dirige, quien empodera. También recordemos que en aquel entonces el mensaje del evangelio no era popular. Tan es así que le costó la vida a muchos cristianos, costó persecución, costó cárcel. Pero muchos oyeron porque era el Espíritu Santo hablando y muchos creyeron. Bueno, hermano, hoy en día el mensaje es el mismo. ¿Y sabes qué? Tampoco es popular hoy en día. Tampoco es popular. Pero es un mensaje que se tiene que hablar y se tiene que predicar. Y esa iglesia que lo empezó es la misma que continúa hoy en día. La pregunta es, ¿eres parte de esa iglesia? ¿Eres parte de esa misión que se empezó hace 1900 años? Ese mensaje que no era popular es arrepiéntete. Arrepiéntete de tus pecados, acepta al Señor Jesucristo como tu Señor y recibe el Espíritu Santo para que seas dirigido y encaminado por el Espíritu Santo. Hoy en día podemos escuchar muchos mensajes que son realmente endulzados y diluidos, donde el arrepentimiento no se predica. Se puede hablar mucho acerca del amor de Dios. Y sabes que el amor de Dios es real, pero el amor de Dios no solamente es amor. Nuestro Señor tiene varios atributos y uno de ellos es justicia. Y la justicia va a llegar como castigo del pecado si no hay arrepentimiento. Y el Señor es santidad y la santidad se ve transgredida por el pecado del hombre. Y esa justicia y esa santidad fueron satisfechas por el amor de Cristo, claro que sí. Cuando Él vino y murió por nuestros pecados en paga de esa justicia para saldar esa santidad. Pero hoy en día no podemos diluir un mensaje y decir todo es por amor. Ciertamente es amor, pero también es arrepentimiento. Y las cosas son claras. Arrepiéntete de tus pecados, vuelve al Señor Jesucristo, acepta esta salvación y sé dirigido por el Espíritu Santo. Ese mismo mensaje que empezó en aquel entonces continúa hoy en día. Con esto terminamos este estudio. Les agradezco su tiempo y espero que nos continúen en los siguientes libros. Dios los bendiga. Hasta luego. Fascinante la palabra del Señor y la forma en que Francisco nos ha llevado a cabo
durante este paseo por la historia neotestamentaria. Bueno, es fabuloso. Gracias a Dios por la vida de Francisco y gracias a Dios por su palabra, que como dice en la misma Biblia, permanece para siempre y sus enseñanzas son enriquecedoras y nos edifican día tras día. Bueno, también damos paso a que somos una iglesia en crecimiento, en desarrollo, y bueno, pedirles que a quienes no han tomado el KN2 anoten la fecha del 15 de octubre para tomarlo de 4 a 8 de la noche. Interesantísimo, porque nos da a conocer el KN2 nos da a conocer acerca de las disciplinas que la palabra del Señor nos habla, interesantes para llevar a cabo. Y el KN3, 14 y 15, viernes y sábado, en donde nos ayuda a descubrir nuestros dones, nuestro estilo personal y también nuestra pasión. Esto es algo formidable. Uno sale rebosante de gozo porque estos descubrimientos ya están ahí en nuestra vida, pero necesitamos conocerlos, descubrirlos, para que encontremos nuestro lugar de servicio en el cuerpo de Cristo. 14 y 15 de octubre, el 15 solamente será el KN2, pero el KN3 requiere de 2 días, así que anótense con Adriana Ochoa y van para tener su lugar. Y es muy importante que se registren. ¿Por qué? Porque les damos unos manuales en los cuales ustedes tienen que escribir y dar seguimiento al curso, y esto es muy importante. Entonces necesitamos saber el número de manuales que tenemos que tener preparados. Hay que imprimir, hay que tenerlos listos y también tener el lugar más adecuado para poder trabajar con ustedes. Bien, y otra cosa que quiero recordarles es que el próximo 11 y 12 de noviembre tenemos nuestro congreso de matrimonios. Este será un congreso muy especial porque Dios está haciendo cosas preciosas en los matrimonios. Ciertamente la pandemia nos dejó inquietudes, nos dejó pendientes y tenemos que trabajar con ellos. Por eso es tan importante ello. Además, les he comentado que las estadísticas revelan que durante el año pasado el incremento en los divorcios llegó al 61.4. Esto quiere decir que es arrollador, que es un dato no solamente estadístico, pero es un dato preocupante para que tomemos consideración y no perdamos de vista poner atención a la salud espiritual de nuestro matrimonio, y no solo espiritual, relacional, emocional. Todo forma parte de nuestra familia y tenemos que cuidar nuestra familia. Así que no se les pase, aparte en esta fecha. Es un congreso ideal para invitar a otros que no conocen del Señor, familiares, amigos o aquellos que ustedes conocen que estén pasando por alguna situación. Hemos abierto el congreso también invitando a otras congregaciones para que vengan y estén con nosotros. Ya nos han confirmado de Guerrero Negro, de Ensenada, y bueno, se están enterando todos, y bueno, por eso es importante que usted se registre con anticipación. El costo de recuperación solamente incluye la alimentación de la pareja el sábado a mediodía, así que realmente es muy bajo el costo, porque queremos que un número mayor esté pues integrado y todo. El costo de recuperación, desde luego que no abarca y no cubre todos los gastos y costos del Congreso, pero lo que queremos es que ustedes nada les impida participar en este Congreso. Ya estaremos dando a conocer la temática que se estará desarrollando, y por eso les pedimos que estén muy atentos a dar seguimiento a esto. Pero regístrense cuanto antes. Por hoy hemos concluido nuestra transmisión. Les enviamos un cordial saludo, un abrazo caluroso
y muchas bendiciones. Buenas noches.